Bueno, vamos seguimos con la unidad 4 y dentro de la unidad 4 de lengua vamos hoy al bloque de literatura, que es el que, bueno, normalmente suele ir siempre el segundo día, ¿no? La estructura, como ya estamos diciendo, es la misma, la estructura de los temas, por lo tanto, podéis encontrar ese apartado dentro de teoría y recursos en la segunda entrada que dice literatura. Y hoy de lo que vamos a hablar, de los movimientos que vamos a hablar, modernismo, la generación del 98, ya nos van a situar, es como el enlace, el engarce, el puente, digamos, entre finales del 19 y ya el siglo XX. Esto es, bueno, que en inglés le llaman turn of the century, ¿no? Se pasa de un siglo a otro. Así que vamos a pulsarlo y tal. Como es habitual, una vez que veamos ya la teoría, luego volveremos sobre esta sección aquí en el aula virtual para comentar qué material extra se os facilita y de qué manera se puede utilizar. Y como siempre yo ya sabéis que accedo desde esta sección a lo que es la teoría, aunque yo recomiendo que vosotros lo hagáis desde el menú de botones donde dice teoría en PDF. Y elegimos el que dice Teoría Tema 4 Nivel 2 RES, que es como el resumen, ¿no? Que ya sabéis que en literatura siempre vemos la versión ah, subrayada, ¿no? Con lo esencial. Si a vosotros pues quiere, digamos, hacerse su propio resumen o hacer su propia versión, también sabéis que tenéis disponible el archivo completo. Bueno, vamos a empezar, como casi siempre, con un breve enmarcado, digamos, un contexto, una mención al contexto social e histórico donde nos situamos, ¿no? Además, en este caso, concretamente en el caso español, viene muy, muy a propósito, como vais a ver ahora después, y de hecho da nombre. Un año en concreto, es decir, un momento histórico en concreto, da nombre a uno de los dos movimientos de los que vamos a hablar. Bueno, em, nos situamos, como hemos dicho, al final del siglo XIX. España sigue inmersa en esa crisis que casi ya, pues, podría decirse que es casi permanente, ¿no? Esa crisis que ya se originó desde el principio del siglo XIX, que ha tenido momentos más álgidos, momentos un poco más tranquilos, pero el final del siglo XIX, fue muy acontecido, es decir, lleno de situaciones y demás. España sigue, digamos, lidiando con esa situación de crisis. Y cuando hablamos de crisis, y ahí se señala, veis que dice profunda crisis, crisis a todos los niveles, no solo a nivel económico, de pobreza y atraso, sino social, por todas las lacras y problemas, ¿no? De prostitución, desamparo, abandono infantil, alcoholismo, etcétera, que trae, ¿no? Pero también moral, es decir, una crisis en la que los valores tradicionales se han puesto en cuestión, en la que no hay, digamos, elementos como dignidad, solidaridad, o al menos no se le da la importancia que deberían tener. Es decir, una crisis, como digo, de todas. Lo que ocurre es que los españoles, no solo las autoridades, menos de cara al público, sino la propia población vivía un poco aislada de ello. Es decir, no eran conscientes, sabía que la situación no era buena, digamos, pero todavía pensaban que la España en la que vivían, a pesar de todo, sigue siendo un país importante, un país reconocido y que a nivel internacional pues tenía cierto peso y repercusión. Bueno, todo eso va a estallar en mil pedazos con lo que llamamos, y ahí lo tenéis mostrado, el desastre del 98, de 1898. Ese momento, por los acontecimientos que ahora mencionaré rápidamente, que bueno, eh, simplemente para darle esa razón en por qué, no hay que quedarse directamente con ellos. Es en ese momento, por lo que ocurre, por ese desastre, por ese shock que se sufre en el país, es cuando ya entonces sí que es imposible negar lo que está pasando, es imposible aislarse de ello y la crisis, digamos, como que, entre comillas, se hace pública. Todo el mundo toma conciencia de ella. Bueno, ¿qué ocurre en ese 1898? ¿Qué ocurre para que esa crisis política, social, económica, moral, de todo tipo,
se instale, como dirán ahora los periódicos, en el ánimo de los españoles, ¿no? Bueno, a estas alturas, en torno a 1898, de lo que era el antiguo imperio, España solo conserva tres territorios importantes, ¿no? Que son Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Por una serie de situaciones que están muy bien estudiadas y que, bueno, parece ser que detrás de las cuales había cierta intencionalidad, eh, hay agresiones, atentados contra el ejército de los Estados Unidos, concretamente en Cuba, ¿no? El episodio es que había fondeado en el puerto, creo que de La Habana, un barco militar americano que de repente explotó. Los americanos, esto lógicamente, el ejército de los Estados Unidos lo consideran como un acto de guerra y declaran la guerra a España. Aquí en España se desata una ola de patriotismo. Es como yo decía, un poco de cuñadismo o de toma, sujétame el cubata, ¿no? Porque, bueno, la gente enseguida hay que luchar contra la potencia americana, no van a pasar por encima de nosotros, Cuba es nuestra, etcétera, etcétera. Bueno, como podéis imaginar, fue un auténtico desastre, claro que sí, para el ejército español, ¿no? Cuando se habla de este episodio, para dar una idea de la magnitud de esa desigualdad, digamos, que había entre el ejército estadounidense y el español, eh, mientras que nosotros íbamos a combatir con barcos de madera, de saber qué tal, ya los americanos eran auténticos acorazados. Bueno, la guerra, por supuesto, es desastrosa, España sale más que escaldada. No sé decir exactamente el periodo temporal, es decir, no recuerdo ahora mismo pues, cuánto tiempo duró. Yo apostaría que no es mucho, lógicamente, pero eso sí fue en 1890. Y el resultado es, aparte de lo que ahora comentaremos, la pérdida definitiva del imperio, de lo poco que quedaba ya, es decir, la pérdida de Cuba, la pérdida de Puerto Rico y la pérdida de Filipinas. Y España, el territorio español, justo cuando otros países europeos, como Francia, como Gran Bretaña, como Alemania, estaban precisamente en pleno apogeo de sus enormes imperios alrededor del mundo, sobre todo el Imperio Británico, España perdió lo poco ya que le quedaba. Entonces, ese momento, además, no solo seguir contextualizando y seguir indicándonos la importancia del shock que esto supuso en la península. Esa pérdida de estas colonias, especialmente de quizás la más querida, Cuba, con la cual, bueno, pues dejando un poco regímenes políticos y demás al lado, España sí que tiene una relación especial o diferente, aumente, digamos, ¿no? Exponencialmente, hace que el efecto fuera aún mayor, ¿no? Además, en Cuba hay muchas inversiones económicas, empresarios, etcétera, etcétera. El caso es que después de esto, después de este desastre en 1898, España se pone el espejo frente a sí misma, digamos, y es consciente de que ha tocado fondo y de que la crisis, la que han ido, digamos, de alguna manera metiendo debajo de la alfombra, es innegable. Esto sería el contexto puramente español, ¿no? Como hemos dicho, a nivel internacional, estas potencias europeas, porque siguen siendo todavía las potencias, siguen siendo países europeos, Estados Unidos, con todo su poderío, aún no era ni sombra de lo que luego llegó a ser en cuanto a poderío, potencia y demás. Como digo, estas grandes potencias europeas están formando o consolidando y consolidando sus imperios. Empieza a haber conflictos entre ellas más que por territorios, por espacios comerciales, por cuotas de mercado, diríamos, ¿no? Va a haber quien vende sus productos, que básicamente el colonialismo británico, alemán o francés consistía en eso, muy diferente al español. Y sobre todo el enfrentamiento digamos, en ese enfrentamiento económico entre Alemania y el Imperio Británico, ¿no? Que finalmente acabará con el estallido en 1914 de la Primera Guerra Mundial. Y dentro también de todo este contexto, al principio del siglo XX y, digamos, por todos los acontecimientos que han ido ocurriendo, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, sabemos que en Rusia en 1915 se producirá la revolución que convertirá al país o que transformará al país de un imperio, del imperio de los zares, a un primer experimento de régimen socialista en la historia de la humanidad. Em, Aparte de todo eso, y centrándonos un poco en el estado de ánimo, porque eso también nos va a ayudar a explicar un elemento concreto de la literatura que vamos a ver ahora, el estado de ánimo
de la población, sobre todo de los países occidentales, de Estados Unidos, Europa, etcétera, ha pasado de ese optimismo que veíamos cuando hablamos del realismo, ¿no? Cuando hablamos del realismo decíamos que en las sociedades europeas, en la sociedad americana, las sociedades, digamos, occidentales, todo el desarrollo tecnológico, científico, la industrialización, habían extendido un ánimo, un pensamiento, una idea de creencia en el progreso indefinido. Es decir, se pensaba que con todos esos elementos y recursos a nuestra disposición, el futuro solo podía ser brillante. Nos encaminábamos a un paraíso, si os acordáis que decíamos, donde las enfermedades se solucionarían, donde todo el mundo tendría un trabajo, tendríamos a nuestra disposición productos maravillosos que nos harían la vida más fácil y más cómoda. A estas alturas, es decir, al principio del siglo XX, en esa primera década, 1900 o de los 1910, eso desapareció por completo, porque la población, la gente de a pie, digamos, se ha dado cuenta de que esa promesa de felicidad, de progreso eterno, no se ha cumplido. No solo se han resuelto muchos de los problemas, a pesar de todos los avances, sino que se han creado otros nuevos. Por ejemplo, el trasvase de población del campo a la ciudad, con las condiciones sociales y de habitabilidad horribles en las que se puede vivir, prostitución, hacinamiento, alcoholismo. Ese desarrollo industrial, ese desarrollo científico y tecnológico lo que ha producido es una militarización de los estados, es decir, hay una serie de avances de desarrollo de más bombas, etcétera, que lo que han hecho es que en lugar de trabajarse para la paz, la industria trabaje más bien para la guerra, el, eh, ya digo, para crear esas armas de destrucción, lógicamente armas que cada vez, lógicamente, se diseñarán para que maten más gente. En cualquier caso, por lo tanto, el resultado de esa evolución histórica, el resultado de todos esos avances no ha sido el que, como digo, esperaba la población y ha sido todo lo contrario. Por lo tanto, hay una ola de rechazo hacia todo lo que suponga progresismo, todo lo que suponga desarrollo científico, industria, desarrollo tecnológico, ¿no? Como dice ahí, con el materialismo y con el racionalismo. Con esa promesa de estos dos elementos, del materialismo y del racionalismo, de el paraíso continuado. Y por lo tanto se instala ese estado de ánimo, ese pensamiento, esa idea de rechazo hacia todo lo que venga desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese movimiento de desarrollo y de avance, ¿no? Eh, Esto tendrá en su momento sus consecuencias, lógicamente, pero como resultado de todo esto y probando, demostrando que esa desconfianza que la población siente hacia todos esos avances y demás era cierta, nos llevará a la Primera Guerra Mundial, que es, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, es decir, la primera guerra en la que a nivel internacional muchos países participan, pero también es un auténtico shock, especialmente para Europa, que es quien sufre en su territorio esa guerra, porque supone un nuevo paradigma, es una nueva guerra, una guerra ya tecnológica, con armas, con elementos, con vehículos que hasta entonces no se había visto, nunca, porque es la primera guerra industrializada de la historia. Pero bueno, eso queda para Carlos y demás. Bueno, por lo tanto, en este panorama, el propiamente español, propiamente de la península, y el internacional, influyen, ese contexto, lógicamente, insisto, y que por eso lo estamos viendo, influye de forma muy importante en el desarrollo del arte, de la literatura. En cuanto a la literatura, este periodo, ¿no? Que va desde esos años finales del XIX a las dos primeras décadas del siglo XX, está, en el caso a nivel internacional, como digo, está dominado por varios movimientos literarios, artísticos, y uno de ellos es el modernismo. El modernismo, como ya ocurrió con la Ilustración, con el Romanticismo, es un movimiento artístico mucho más amplio que va mucho más allá de la literatura, ¿no? Es muy relevante el modernismo en arquitectura, ¿no? Por ejemplo, que pues hay repartido ejemplos por toda Europa, París, Bélgica. Pero aquí en España, Barcelona, por excelencia, es la ciudad, desde el punto de vista de la arquitectura, modernista. Sin lugar a dudas, ¿no? La Sagrada Familia como ejemplo más representativo de esa arquitectura modernista, la Pedrera, la Casa Batlló, etcétera, etcétera, ¿no? Esas magníficas obras
del arquitecto que fue Gaudí, el arquitecto modernista por excelencia, ¿no? O sea, que Barcelona es la ciudad modernista de antes. También es un movimiento que está muy reflejado en lo que son las artes decorativas, ¿no? En lámparas, en, digamos, estatuas o decoraciones para el interior de las casas, etcétera, etcétera, ¿vale? En broches, en joyas. Bueno, en el caso de la literatura, lógicamente, también hay modernismo. ¿Y qué pretende? Es decir, ¿cuál es la esencia del modernismo en el caso de la literatura? Que se podría extender, como digo, a más áreas artísticas, pero bueno, lo que nos compete a nosotros. Fijaos lo que dice ahí, cómo empieza. Ruptura con el realismo en contra del positivismo. Es decir, recogiendo ese espíritu, recogiendo esa idea que hay en la sociedad, ¿no? Ese estado de ánimo de rechazo hacia todo lo que sea racional, lógico, científico, etcétera. El modernismo se nutre de ello y lo que intentará en literatura será crear textos, sobre todo poesía, ¿vale? No es el único género en el donde el modernismo se expresa, pero sobre todo en poesía. Crear, el escritor, el poeta intentará crear composiciones, poesía, etcétera, como dice ahí, donde se busque y donde se refleje la belleza y la imaginación. Esa es la idea fundamental del modernismo. Frente a ese estado de ánimo, frente a todo lo que está pasando en la realidad, frente a ese rechazo que la gente siente hacia eso, el escritor, el poeta, lo que les ofrece es una especie de vía de escape, un mundo ideal de belleza, donde esa belleza, donde la sensualidad, la imaginación, ¿no? Y la musicalidad, etcétera, como ahora veremos, son los protagonistas, que te permiten, pues eso, evadirte, dejar a un lado, aislarte de esa realidad que es todo lo contrario, ¿no? Y que, como digo, solo provoca rechazo. El modernismo, como veis ahí, tiene como dos vertientes, digamos, ¿no? A la hora de caracterizarlo. Siendo, insisto, esta idea la principal, la de crear esa belleza, esa imaginación, esos mundos aparte. Por lo tanto, una de las características, una de las líneas del modernismo, como dice ahí, es crear o mostrar o tener en la literatura un aspecto visual, ornamental, exótico, esos mundos de belleza, esos mundos imaginarios, es decir, muy basados en la forma, tanto en la forma, en las palabras, en el lenguaje que se utiliza en el poema, como en las imágenes, símbolos, metáforas que transmite, ¿no? Todo decorativo, visual. Es importante, sensual, es decir, que apele a los sentidos. Pero esto es solo una primera capa. Esta importancia de lo formal, esta belleza, estos mundos imaginarios son solo una primera capa, porque si se profundiza, y bueno, y al leer un poema y yo modernista, y si yo me quedo con este primer nivel, pues está bien también, no pasa nada, ¿no? Porque vamos a ver ahora, porque vamos a leer alguna poesía que es muy atractivo, es decir, formalmente suena muy bien y son imágenes bellas y poemas, como digo, bellos. Pero si analizáramos, si fuéramos en profundidad, veríamos que debajo de todo eso, como dice ahí, late un estado de ánimo, late un sentimiento muy diferente, de melancolía, de pesimismo, de tristeza, de preocupación, de angustia. Porque ese es el estado de ánimo real, el estado de ánimo extendido entre la población. Es decir, un estado de ánimo que contradice de alguna manera esa belleza formal. Aunque también podría decirse que esa belleza formal es para compensar, para aislar, para dejar a un lado, como digo, ese, esa tristeza, esa tristeza, esa melancolía, la angustia, las preocupaciones, el desespero. Esto es el modernismo. A esos dos niveles nos encontramos con la poesía modernista, ¿no? Al nivel formal, que alguien le podría decir que es superficial, pero no es una poesía, no es una literatura en absoluto superficial, ¿no? Porque en el fondo late, y así se deja, se deja ver y se refleja en los poemas, en el fondo late, como digo, ese elemento de negativo, pesimismo, melancolía. Bueno, en cuanto a los temas, dentro de este marco, dentro de estas características del modernismo, en cuanto a los temas, vamos a destacar algunos, pero que, bueno, algunos de ellos son los temas de siempre, ¿no?
Por ejemplo, pues el descontento de la vida, como estamos diciendo, la soledad, la melancolía, la tristeza, ¿no? Por eso ese escape, como dice ahí, que también lo conecta con el romanticismo, el escape a otros mundos. A veces van a hablar también de lugares exóticos, nos vamos a ir al pasado, el mundo de la mitología, etcétera, etcétera. Bueno, el amor. Pero en el caso del modernismo se introduce también un elemento que quizás hasta ahora no era, o no aparecía tanto, o no era muy bien, que es el erotismo, la sexualidad. ¿Por qué? Me encanta porque, aunque no está subrayado, si veis en la teoría y en el texto, me dice desenfrenado. La explicación está clara. El modernismo intenta ofrecer, como digo, un mundo luminoso, un mundo que no es el de la realidad. Por lo tanto, aboga por aprovechar aquellos aspectos luminosos, positivos, que de alguna manera todavía tengamos eh, a nuestra disposición, ¿no? Es decir, todavía podamos aprovechar. Y, lógicamente, todo lo que es humor, erotismo y sexo es uno de ellos, ¿no? Pues, por lo tanto, ese elemento aparece en los poemas modernistas y hay una invitación a ello, hacia ello, a los lectores. También son poemas en el que los temas se tratan desde un punto de vista muy subjetivo, íntimo, hay una reflexión clara, es un movimiento reflexivo también, lógicamente, ¿no? Por todo eso que, como hemos dicho, expresaba, ¿no? Por ese pesimismo, esa preocupación que expresa en el fondo, ¿no? Y que también este elemento, como veis ahí, lo conectan con el romanticismo, ¿no? Eh, Virando ahora hacia el aspecto formal, que como veis es muy importante en el modernismo, hay un deseo, como dice ahí, los autores, los poetas, los escritores modernistas, aspiran a la perfección en cuanto a la forma. Digo aspiran porque la perfección, pues, así que no existe, se podría decir, ¿no? Es decir, algo sin fallos es algo imposible, es como una especie de utopía. Pero eso es, esa ambición o ese deseo es lo que los impulsa. Y en ese deseo de perfección formal, de que desde el punto de vista de la forma, del lenguaje, de las figuras retóricas que se utilizan, etcétera, sea el poema o los textos mejores posibles, van a utilizar, por ejemplo, elementos como efectos musicales, la aliteración. Luego, cuando ahora leamos un texto, un pequeño poema o el fragmento, el inicio de un poema más largo, vais a ver eso que quiere decir del efecto musical. Es decir, los poemas se crean de tal manera que al recitarlos pareciera que tienen su propia música, que crean su propio ritmo. Eh, Estos mundos de esta belleza queda muy claro también su creación, el intento de su creación se hace a través de los símbolos, ¿no? De imágenes, en donde se utilizan elementos de la naturaleza, elementos de la vida moderna, etcétera, para como reflejo, como representación, como elementos, como símbolos, para crear esos mundos, pues esos mundos imaginarios y bellos. La métrica también es innovadora o es diferente respecto de la anterior. Los versos que se suelen utilizar son versos alejandrinos, dodecasílabos, el verso libre. El verso libre es aquel que cuando decimos que un poema está compuesto en verso libre, lo primero es que los versos que componen ese poema, como digo, no tienen por qué tener la misma medida, es decir, puede ser el primer verso en decasílabo, el segundo octosílabo y así sucesivamente. Y además, puede que no haya patrón de rima ninguno. Es decir, el primero no rima con el segundo o el primero no rima con el tercero. Es decir, puede que no haya, como digo, patrón de rima de ningún tipo, ni consonante ni asonante. Por eso quizás de las opciones que nos dan, que nos comentan ahí, es quizá la más moderna, ¿no? Conecta con la poesía más actual. Y también hay, no una obsesión, pero sí un esfuerzo por traer palabras, recuperar palabras o crear nuevas palabras, ¿vale? Por eso se habla ahí de la riqueza léxica, ¿no? A veces los poemas modernistas son más difíciles de entender precisamente por esta riqueza léxica, por ese uso de palabras, o bien que son neologismos, es decir, que se crean nuevas, o bien porque se recuperan que estaban en desuso. Bueno, ese es el modernismo, esto se aplica, como digo, a este movimiento a nivel internacional. Y en el caso de la literatura, y voy a decir literatura en español, no literatura española, sino literatura en español, eh, realmente el movimiento, digamos, al nivel, a nuestro nivel, a un nivel un poco más popular,
no dispone o no tenemos grandes nombres. El que sí que destaca, porque además es, digamos, el mayor ejemplo de modernismo, el que sí que, digamos, tiene cierta alcance, cierta popularidad, y el que, digamos, introduce también ese modernismo en el idioma español, la literatura en español, es Rubén Darío. Rubén Darío es latinoamericano, es guatemalteco, ¿ok? Por eso decía de hablar de literatura en español y no literatura española. Y es ese perfecto ejemplo del autor modernista, con la belleza, la perfección en la obra de arte, no solo en su obra, sino también en su vida, digamos, porque bueno, tuvo una vida muy, muy acontecida, el alcoholismo, amantes, etcétera, etcétera. Decía el otro día en otra clase que, bueno, bueno, esto es una opinión personal, una reflexión personal que de repente compartís o no. Eh, y es que, bueno, Rubén Darío es latinoamericano y pareciera que los autores, los artistas latinoamericanos tienen una conexión diferente con todos estos mundos imaginarios, estas realidades eh, diferentes, ¿no? Que luego más adelante podríamos incluso llamar surrealistas, ¿no? Esa conexión con una conexión más directa, ¿no? Con el sentimiento, con la pasión, insisto, con esos mundos de belleza, de exuberancia, ¿no? Que los autores de la península no tienen tanto, ¿no? No tienen tanto. Por eso hay, digamos, hay diferencias muy evidentes, ¿no? No sé si conocéis esta obra, mucho más moderna, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Que un poco ejemplifica esto también que estoy diciendo, ¿no? Una novela de ese tipo, con ese grado de belleza, de elementos de surrealistas, de elementos oníricos, es decir, del sueño que entran en la realidad, esa confusión entre la realidad, el sueño, etcétera, pues es algo que a los autores españoles creo que les cuesta más y que en cambio en Latinoamérica, quizás por toda esa mezcla de tradiciones, culturas, etcétera, les resulta más fácil. Por mencionar en el caso de Rubén Darío dos obras, tendríamos las más conocidas y las más propiamente modernistas, que son Azul y Prosa Profana. Y para que veamos, para que de alguna manera captéis esa idea de cómo el modernismo es, en cuanto a la forma, ¿no? Sonoro, musical, luminoso, voy a leer la primera estrofa de una composición más larga que se llama Sonatín, que está incluida en el libro Prosas Profanas, el segundo que está en internet. Y que de repente a alguno de los otros, a alguno de los que luego vean el vídeo, les suena. Comienza así. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Bueno, pues la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Si habéis podido captar en esta breve lectura, hay ritmo. Es lo que decía de que el poema, los versos crean su propia música, crean su propio ritmo. Hay imágenes potentes, ¿no? Que intentan crear esa idea de la belleza, ¿no? La boca de fresa, silla de oro, el clave sonoro, etc. Pero a su vez, e incluso también ya a partir de la forma, hay un elemento disonante, hay un elemento de tristeza, de pesimismo, porque habla de que está pálida, de que está triste la princesa, de que la flor, esa flor que está ahí, está olvidada y está mustia. Eso es el modernismo. Eso es el modernismo, ¿no? Y esto es un ejemplo bastante claro y accesible. No todas las poesías de Rubén Darío de los modernistas son, como digo, eh, eh, accesibles, ¿no? Comprensibles en una primera impresión, como este inicio de ese poema sonata. Y esto sería en cuanto al modernismo. Y eso nos lleva al siguiente movimiento, que es ya propiamente español. Es decir, la generación del 98 no es un movimiento internacional, no es un tipo de corriente artística, etcétera, que se dé
fuera de España. Es un fenómeno propiamente español, motivado por esa crisis desatada tras la pérdida de la colonia. Impacto, como decía, como he dicho en la introducción histórica, es algo que impacta a todas las personas, a todos los habitantes. Y en el caso de los intelectuales, en el caso de los artistas, que tienen siempre esa sensibilidad especial, por supuesto que les llega con un impacto quizás más fuerte, pero toman, los artistas sí que tienen en sus manos la posibilidad de actuar de alguna manera, a través de, como yo digo, de su negociado, de su arte, intentar ayudar a remediar esa situación. Pues bien, un grupo de jóvenes intelectuales, que son autores además muy importantes en la historia de la literatura del siglo XX en España, comparten en sus obras una serie de temas, de actitudes y una intención o un objetivo. Y es que intentar solucionar esa crisis, convertir a España en un país más justo, menos desigual, a través de su literatura. Bueno, la idea, y es muy importante, como dice ahí, es regenerar, porque además conecta, digamos, con una corriente intelectual, que esta sí es internacional, que surge a finales de ediciones y que recorre las primeras décadas, los primeros años del siglo XX, en donde se es consciente en el mundo que se llama regeneracionismo, esa corriente, y a través de la cual se es consciente de que hay que cambiar las cosas, ¿no? Que se ha llegado a un punto en que todo lo que era lo anterior, valores, situaciones, comportamientos, etcétera, hay que cambiarlo, hay que regenerarlo, ¿no? Y a partir de ahí crear algo nuevo o algo diferente. Pues eso es la idea, esa es la respuesta, digamos, de este grupo de intelectuales al desastre del 98. A través de su obra, a través de su literatura, apuntar, describir, mencionar, hablar, analizar esos problemas, esas injusticias, esas desigualdades que existían en la sociedad para que se tome conciencia y a partir de ahí regenerar, presentar algo nuevo, algo diferente, que, como digo, solucione los problemas. Para ello, para este cometido, que bueno, ya podemos imaginar que queda muy bonito sobre el papel y dicho en la literatura, produce una gran literatura, pero que no tuvo, digamos, efecto práctico ninguno. Para hacer esto, pretenden estos autores, este grupo o generación del 98, cuando hablamos de generación en literatura, lo que nos vamos a referir siempre es a un grupo de autores, como digo, intentan crear también, intentan renovar, que es su herramienta de trabajo. Si queremos hablar de regenerar el país, de regenerar las ideas, pues lógicamente hay que partir también de un lenguaje, de una literatura renovada, diferente. Por eso se habla del impulso renovador. Innovan en cuanto al lenguaje, innovan en cuanto a los temas, intentan ser diferentes e introducen nuevos elementos en símbolos, en metáforas, etcétera, etcétera. Algo renovado. Y curiosamente, bueno, curiosamente, que tiene toda la lógica del mundo, pero a lo mejor para alguien resulta curioso, para esa renovación, para esa innovación, para ese nuevo lenguaje, nueva literatura, miran al pasado, se fijan en los ejemplos del pasado, en la literatura medieval, en la literatura clásica, en el Renacimiento, a esa literatura española del pasado. ¿Mm? Y ahí encontrarán la inspiración, los elementos que les permitan dar un nuevo impulso y cambiar la literatura. Uno de los elementos comunes también, porque todos estos lógicamente son características comunes a los textos de estos autores de la generación del 98. Uno de los elementos más comunes que más se repite entre ellos es, como dice ahí, el uso del paisaje. Además que es un elemento, como se utiliza, es un elemento innovador. Fundamentalmente, como ahora podemos ver en el autor del que vamos a hablar, que es Antonio Machado, fundamentalmente el paisaje que utilizan, que llevan en su literatura, es el de Castilla. Si conocéis más o menos un poco cómo es, pues al viajar tanto por Castilla-La Mancha como por Castilla-León, hay momentos en que hay grandes extensiones de terreno, planas, llanas, donde no hay cultivos, donde no hay población, donde no hay nada, sino simplemente el terreno. Ese es el paisaje o uno de los paisajes que utilizan precisamente los autores de la referencia del 98. Ese paisaje castellano, que en muchas zonas, como digo, es así, lo que hace es, o ellos lo utilizan, digamos, como metáfora de la situación del país y del estado de ánimo del país, ¿no? Es decir, que ahora mismo se encuentra
así que como un desierto, baldío, donde no hay nada. Ese es el estado de ánimo. Así es como está el país. Tal es la crisis, ¿no? Pero también, y también existe ese paisaje en Castilla, lógicamente, y así aparece también reflejado, hay zonas, cosas, eh, fluviales, lagos, ¿no? Etcétera. Es decir, zonas también donde la vida natural, ¿no? tiene presencia. Por lo tanto, a la vez, ese paisaje castellano también es símbolo, también funciona como metáfora del futuro que ellos quieren para España, de ese futuro am, vital, positivo, ¿no? Reflejado, digamos, en ese paisaje más amable que nos presenta, ¿no? Por eso decimos que el paisaje castellano no tiene como esa doble, es una metáfora, un símbolo con esa doble vertiente de la situación actual y de cuál es el futuro, cuál es la esperanza del mañana del país. Y por último, lógicamente, y como ya podemos suponer, tiene una actitud reflexiva, es decir, son textos, son autores que lógicamente reflexionan, dan puntos de vista, eh, etcétera, ¿no? Sobre todo, sobre diferentes aspectos, sobre los temas como el tiempo, la soledad, el desengaño, etcétera, etcétera. Este movimiento, esta generación del 98, aparece o vamos a encontrar textos, no es como el modernismo, que se centraba, que también había narración, pero se centraba sobre todo en la poesía. En el caso en la generación del 98, vamos a encontrar los géneros novela, vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar ensayos, es decir, estudios, ¿no? Análisis sobre temas concretos. Y además vamos a encontrar también en la nómina de autores, es decir, los autores que, digamos, podemos englobar en este grupo, personalidades literarias importantísimas, importantísimas, ¿no? Como por ejemplo Azorín. Azorín que se dedicó, era periodista y además tiene una serie de obras, quizás de las más conocidas, con una prosa accesible, en la que se dedicaba a recoger o escribir crónicas de las visitas que hacía a distintas partes de España y en las que conversaba con la población local, en la que habla de cómo es ese paisaje de esa zona, cómo es la vida, ¿no? Intentando reflejar y pulsar, ¿no? De la manera más básica o esencial posible cuál era esa situación. Pío Baroja, pues que es otro de los grandes narradores españoles, ¿no? Muy pesimista, eso sí. Tiene un concepto muy negativo de la vida. El otro día recordaba el título del Árbol de la Vida, con una novela, y hay, que bueno, me vais a perdonar porque sigo sin acordarme, una novela muy conocida en donde, La Busca, ahora sí que me he acordado, La Busca, que se desarrolla precisamente en el ambiente callejero de Madrid, entre los desamparados, etcétera, etcétera. Pero siempre con una visión bastante pesimista, ¿no? De la vida, del ser humano. Unamuno, Miguel de Unamuno, otro personaje importantísimo, ¿no? Otro narrador de primera. Y este, digamos, era como el activista, ¿no? Hablan de inconformismo. Miguel de Unamuno, además, fue una figura literaria e intelectual muy importante, fue rector de la Universidad de Salamanca, se enfrentó a problemas judiciales. Cuando se produce el levantamiento nacional en el 36, que luego da lugar a la guerra civil, él en un principio estaba a favor de ese levantamiento, pero enseguida se da cuenta de que no tanto porque fuera un ultraconservador o porque estuviera de acuerdo con lo que propugnaba, sino porque pensaba que la situación en el país, en ese año, en ese punto, había llegado a un caos tal que algo como ese movimiento, esa revolución, entre comillas, podría traer algo mejor. Pero enseguida se desengañó, ¿no? Y todo eso tuvo consecuencias. Lo echaron como rector de la Universidad de Salamanca, lo exiliaron a las Islas Canarias, etcétera, etcétera. Es decir, que tuvo consecuencias en su propia vida. Y Valle Inclán, Ramón María del Valle Inclán, que es el dramaturgo, aunque también tiene bastante escrito en prosa, pero es el dramaturgo, ¿no? de esta generación, digamos, con obras como Luces de Bohemia, por ejemplo, ¿no? Eh, y él es el creador de una tendencia, de un estilo más bien, ¿no? Que se llama el esperpento. En esas obras de teatro, que son muy difíciles, por cierto, dice la gente de teatro, de representar, ¿no? De llevarlas al escenario, él siempre va a introducir situaciones, personajes que podríamos llamar deformes, deformes moralmente, deformes físicamente,
situaciones muchas veces absurdas, perversas, porque a través de esa deformidad, a través de ese absurdo, a través de esa perversidad, en las situaciones, como digo, en los personajes, en cómo actúan, ¿no? Muchas veces de forma malvada, ¿no? Entre ellos. Pues como digo, en esos elementos, la presentación de sus situaciones, personajes, etcétera, deformados, pervertidos, etcétera, cree que es la mejor manera de reflejar, dice Valle Inclán, cuál es la situación física y moral de España. Él cree que esa deformidad que él llama esperpento, ese estilo que podemos llamar, como digo, esperpento, esa presentación de situaciones, personajes, etcétera, deformes en lo físico y en lo moral, es el mejor reflejo, como estoy comentando. Da una idea perfecta de cuál es la situación de él. Pero realmente nosotros nos vamos a centrar, y entramos aquí ya en la recta final, en uno de los autores más importantes de la creación del XXI, uno de los autores más importantes de la literatura española en el siglo XX, y además un autor con cierta popularidad, porque su obra poética, es un poeta, es bastante accesible, como ahora después vamos a comprobar en la lectura de un poema. Y es Antonio Machado. Antonio Machado es el poeta, es el hombre tranquilo, digamos. Es el poeta de carácter y de obra melancólica, con un pozo de tristeza en su actitud vital también. Es el poeta del amor. Con el tiempo también es el poeta del tiempo, valga la redundancia. Nada, haciendo brevemente una reseña biográfica. Él nace en Sevilla, gana en una oposición a una plaza de profesor de francés, va a Soria, y se enamora. Él reside en una pensión, busca alojamiento en una pensión y se enamora de la chica, de la hija de la dueña de la pensión, ¿no? Que hoy sería imposible porque la chica tenía como 15, 16 años. Se enamora de Leonor, que es como el gran amor de su vida. Pero por estos avatares del destino, Leonor contrae una enfermedad y morirá pronto, ¿no? Lo cual, lógicamente, dejará una herida y una cicatriz muy grande en el alma de Antonio Machado, que además casa en cierta forma también con ese carácter, ¿no? De melancolía, de tristeza, etcétera, etcétera. Como veis, en Soria, por lo tanto, él entra en contacto directamente con el paisaje castellano. Eh, Digo, el poeta de la melancolía, de la soledad, del tiempo. El tiempo es un elemento muy importante en muchísimos de los poemas y de los escritos de Machado, ¿no? Pero siempre entendiendo el poema perdón, siempre entendiendo el tiempo desde un punto de vista no muy positivo, como una fuerza destructora, como una fuerza que conforme se va avanzando en la vida y demás, solo tiene un final, solo nos lleva a un final, que es el de la muerte. Bueno, pues como digo, veis, esa idea, ese pesimismo, esa melancolía se refleja en ese punto de vista, en ese concepto sobre el tiempo. Decía que el estar en Soria le pone en contacto con el paisaje castellano, que se convertirá lógicamente en un elemento muy importante en su obra. De hecho, una de las obras, de los poemarios más conocidos de Machado es Campos de Castilla. Y el paisaje se utiliza, como hemos comentado, ¿no? Como símbolo del presente y de la promesa del futuro, como reflejo de ese estado de ánimo, definitiva, actual, ¿no? De la población, del autor, y de esa promesa, insisto, de que lo que pueda venir sea mejor. Machado, al igual que otros muchos autores de su época, también se comprometió políticamente, digamos, con una ideología progresista. Cuando en el 1931 se proclama la República, se adhiere fervientemente a este nuevo régimen y a lo que, digamos, a esos vientos de modernidad que intentó traer la República. Uno de los elementos más importantes, ya lo veremos, o de más innovación, o a los que más importancia le dio el régimen, el régimen republicano, quiero decir, en lo que se intentó trabajar más fue precisamente en la educación, en la formación, en la extensión de la cultura y que llegara la cultura, la formación, la educación a todos los rincones de España, ¿no? Y ahí se comprometieron pues, muchos,
escritores y demás, como ya veremos en su momento. Lógicamente, eso resultaba un gran atractivo para escritores como Machado y lógicamente se dio eso. Claro, eso una vez que se inicia la guerra civil tuvo sus consecuencias y fue el hecho de que conforme avanzaba la guerra civil y era evidente que el bando republicano, el bando del ejército que defendía la república iba a perder, un momento ya muy avanzado de la guerra, casi hasta el final, donde el único territorio, digamos, la única zona que quedaba ya fuera del control del bando nacional, rebelde, franquista, como queráis llamarlo, era, digamos, la zona noroeste, es decir, Valencia, Cataluña. De manera que esa fue una última vía de escape para muchos republicanos o de población que quería salir de España y no vivir bajo el nuevo régimen que se avecinaba. Machado y su familia fueron uno de ellos. Lo que ocurre es que ya estaba mayor, enfermo, y fue cruzar la frontera con Francia y fallecer en un pueblito que se llama Oliure, donde aún hoy en día, y esto es otra opinión personal, en razones que se me escapan, porque no entiendo cómo una figura literaria tan importante sigue ahí, es donde sigue todavía enterrado, pequeño cementerio de Colío, que es, como digo, una población pequeñita, ¿no? Y si, bueno, si os interesa y miráis por internet, vais a ver que la tumba es una tumba, pues, modestísima. Quizás también un poco en consonancia con cómo era él, un rinconcito ahí del cementerio. Antonio Machado, popular, como decía, por dar una información ahí extra y tal, una de las razones por la que Machado es tan popular, aparte, insisto, de que es una poesía muy accesible, fue esta musicalización que de sus poemas hizo Joan Manuel Serrat a finales de los 70, donde se popularizó en una canción, o sea, no es exactamente el poema, sino Serrat, lo de caminante, no camino, se hace camino al andar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una como digo, de las razones, ¿no? Y una muestra de que la música puede ser comercial, puede venderse, pero también ser buena. Y hasta aquí todo lo que tiene que ver con el modernismo y la generación del 98. Como broche, lo que decíamos, a pesar de los intentos, a pesar de los esfuerzos, no había solución. Desgraciadamente, la solución que hubo para toda esta crisis, esta megacrisis o multicrisis, como queramos llamarlo, que sufría el país era la guerra civil. Solo que tras el final de la guerra civil y lógicamente con el paso de los años y demás, es que España encontraría cierta estabilidad. Pero hubo que pasar, ¿no? Por esas orcas caudinas de la guerra. Bueno, la teoría termina, esto que estoy mostrando, esto que tenéis al final de, del, digamos, de la teoría, pues es simplemente para que bueno, especie de consultorio, etcétera. Fundamentalmente es decir, no hay que ni prenderse obras, ni títulos, ni nada. Es decir, lo que simplemente si después de lo que hemos explicado, de lo que hemos dicho, a alguno de vosotros os interesara algún autor, os interesara saber, conocer alguna de las obras, pues aquí tenéis esos de autores más importantes, una recopilación de los títulos ah, que escribieron en poesía, en ensayo y en novela. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues una vez vista la teoría, vamos a volver al aula virtual, a la sección, para indicar qué material extra tenéis, ¿no? Bueno, pues tenéis, como viene siendo habitual, vídeos en donde se amplía, tanto desde un punto de vista histórico como desde un punto de vista literario y artístico, la información que hemos visto, ¿no? ¿Es recomendable? Bueno, si tengo tiempo, pues sí, que no tanto porque haya que aprenderse o no tanto porque te descubra muchísimas cosas nuevas, pero sí profundiza en aspectos de los que yo te hablo. De repente, a través de ese visionado, pues te ayuda a entender esas ideas esenciales que hemos comentado. Asimismo, para practicar, ¿no? Tenemos, como veis, yendo al final de la sección, un PDF con ejercicios sobre el modernismo, que son en realidad dos poemas, uno de Darío, de Rubén Darío y otro de Antonio Machado, y con unas actividades correspondientes, ¿no? Como siempre digo, con estas actividades eh, extra, ¿no? Y una como esta, por ejemplo, puedo hacerla, puedo no hacerla. Yo recomiendo que al menos le echéis un vistazo y veáis también cuáles son las actividades en sí. ¿Por qué? Porque, bueno, eso os da una idea
o guías sobre ¿y cómo se preguntaría esto en el examen? ¿Vale? Además, ya tenéis una idea clara de cómo son los exámenes de literatura. Por lo tanto, aunque sea solo esa revisión de esas actividades, estos ejercicios, si queréis hacéis, sería bueno. Voy a leer los poemas porque para que no hemos leído ninguno de Machado, porque bueno, este que está aquí, que vamos a ver ahora después, es bastante representativo. Sí hemos leído ese fragmento del de Rubén Darío, pero voy a leer este para que veáis esa otra versión del modernismo, esa versión complicada, difícil, que tras una primera lectura solo me quedo en lo superficial, porque no tengo una idea clara de lo que me está diciendo, como consecuencia de ese uso de ese intento de perfección formal. Es decir, el uso de léxico nuevo, de efectos sonoros, de símbolos, de imágenes, a veces rebuscadas. Fijaos, el poema dice así: ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo tu ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos. Y al resonar tus números dispersos, pitagoricen tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su burla. Bueno, y aquí que detenerse y analizarlo, pero como veis, mucho más complejo, un lenguaje un poco más enrevesado, cantidad de palabras que a lo mejor uno no conoce, ¿no? Introducción, por ejemplo, dentro de esta innovación también de referencias a la ciencia, ¿no? La geometría, a la constelación, ¿no? Algo que quizás hasta ahora no era. Bueno, pues esto también es moderno, que es otro modernismo complejo, pero modernismo. Y la otra poesía que os propone para el ejercicio es de Machado, ¿no? Y que además es tomada de Campos de Castilla y que es una representación perfecta de cómo era su poesía y del tono de su poesía. Allá en las tierras altas por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre polomizos, cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando, en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el moncayo azul y blanco. Dame tu mano y paseemos. Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo, que es bastante, bastante bello. ¿Veis? Como el paisaje tiene un papel fundamental en la poesía de la generación del 98. Bueno, pues aquí tenéis estas propuestas, por si queréis, como digo, echarle un vistazo y saber o tener una idea de por dónde pueden ir las actividades o los ejercicios en el examen. Y como último elemento del material extra tenéis también una antología de textos del modernismo de la generación del 98, ¿vale? Selección de textos, poesía, fragmentos narrativos, etcétera, los autores de los autores más importantes, ¿no? De los que hemos mencionado. Yo lo que recomiendo siempre, sobre todo cuando llegamos ya a estos movimientos artísticos que tienen ya cierto grado de complejidad, o al menos, ¿no? Cuesta entenderlos o acostumbrarse a ellos un poquito más, que a la hora de repasarlos lo hagáis con los textos. Para eso está esta antología, para que a la hora de repasar del modernismo y en la generación del 98 tengáis ejemplos de composiciones, de creaciones de textos de esos dos movimientos, para que os ayuden a entender mejor eso que yo te estoy contando, ¿no? Esas ideas esenciales, esas ideas importantes. Y la veáis reflejado en ella. Es decir, que no las sacamos ahí de la chistera, sino que realmente están porque aparecen en la literatura. Y por último, antes de pasar a inglés, volviendo al índice del tema 4 del aula virtual, vamos a hacer referencia al ejercicio obligatorio de literatura, que como su propio nombre indica, es el único obligatorio, ¿vale? Eh, para aquellos que estéis viendo el vídeo y demás, recordad que yo puedo no hacer cualquiera, menos los ejercicios de literatura porque son parte del examen. Bueno, pues voy al final de la unidad. Aparece ese último apartado que es evaluación de literatura, obligatorio, pregunta de examen. Tenemos hasta el 27 si los que estáis viendo la clase o demás no lo habéis entregado todavía. Hay tiempo, todavía hay tiempo, 10 días más. ¿Y qué es lo que se os pide hacer? Pues mira, lo comento. Aquí veis que tenéis adjunto también esa antología de textos a la que he hecho mención como material extra dentro de la sección de literatura, pues aquí la tenéis otra vez, es la misma. Y lo que se os pide primero es que le echéis un vistazo y elijáis
un texto, uno, poesía o narración o lo que sea, o prosa, de un autor. Pero ese texto no puede ser ni de Rubén Darío ni puede ser de Antonio Machado, ¿vale? Porque, bueno, como hemos hablado, hemos ejemplificado aquí un poquito más, pues quedan apartados del ejercicio. Es decir, que yo podría elegir un texto de cualquier otro autor, sí, prosa, la que sea, pero un texto. Elijo un texto, hombre, recomiendo que aquel que entendáis mejor, que os resulte más cercano, que os diga algo. Con ese texto hay que escribir, digamos, tenéis que escribir una especie de redacción, una especie de texto también, de en torno a unas 150 palabras, como siempre hemos aproximado, en el que contéis los tres puntos en los que habléis en ese texto, que redactéis, que escribáis, tenéis que hablar, tratar los tres puntos que vienen ahí. Primero, empezaréis vuestro texto hablando de quién es el autor, más o menos, ¿no? Cuál es el tema del que va, ¿no? Cuál es el tema, la idea general de ese texto que habéis elegido. A continuación debéis escribir y hablar sobre, bueno, perdón, e indicar también, lógicamente, que es así, eso viene solo, si es modernista o pertenece a la generación del 98. Bueno, como digo, una vez que habéis hecho esa introducción, esa presentación del texto que habéis escogido, tenéis que decir por qué pertenece al modernismo o por qué pertenece a la generación del 98. Es decir, identificar unas características, ¿no? Que aparecen en ese texto y que hace que pertenezca, que se encuadre en uno u otro concepto, ¿no? Bueno, pues si es modernista, por esto, por esto, por esto. Es de la generación del 98 por esto y por esto. Es decir, lógicamente hablamos de características, elementos relevantes y que veáis claramente en ese texto, ¿vale? Pues hablamos de ello en el siguiente punto. Y terminamos con la parte que debe ser más extensa, por eso se dice que más o menos sean 80 palabras, la parte, digamos, que debe de llevar, ocupar más espacio de este texto que estáis redactando, que es la de creación personal. Escribe una reflexión personal sobre el texto. Es decir, aquí hay total libertad. La idea, o la única obligación, entre comillas, es que tenéis que contarme cuál es vuestra impresión del texto. ¿Qué impacto ha tenido en vosotros el texto? ¿Qué te sugiere, como dice ahí? Oye, ¿cuál crees que es lo que significa de verdad? Si te gusta, ¿por qué? Si no te gusta, ¿por qué? Si de alguna manera conecta con alguna experiencia propia o con tu forma de ser o con algún tema de la actualidad, es relevante, ¿no? Sigue diciendo algo en el mundo de hoy en día. Lo que se quiera, hay total libertad. Pero una reflexión personal, una creación vuestra, en la que me contéis, me habléis de ese texto que hayáis elegido. ¿Vale? Pues, eso sí, eh, solo se puede, como se indica ahí en la introducción del ejercicio, solo se puede entregar a través del procesador de texto online, ¿vale? No hay posibilidad de archivos adjuntos y demás, sino que directamente escribir la respuesta, escribir vuestro texto en el procesador del aula. Y hasta aquí la literatura del tema.